resonancias químicas en estrellas de masa intermedia, pero actualmente, desde hace 2 años, es estudiante de doctorado en la Universidad de Barcelona, pero también en el Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona. Ella realiza su tesis bajo la dirección de la doctora Gemma Busquets y el doctor Josep Miquel Dirà, que son también amigos de Iria desde siempre. Elena, como dije, realiza su tesis en Barcelona, pero está trabajando muy de cerca con el grupo de México. Su tesis doctoral es sobre un proyecto gigante que es como un monstruo de proyectos, pero que va a dar resultados muy increíbles. Y hoy está casi al final de su segunda estancia y nos va a contar en qué estatus está este proyecto. Gracias, Elena. Gracias, Carlos, por la introducción. Y bueno, pues les voy a hacer la charla sobre la población estelar vista en radio, con el foco en Oriona, y como ha dicho Carlos, pues centrada en el proyecto que es BOLS, con observaciones del BLA. Bueno, sí. Antes de nada, pues quería hacer una pequeña introducción sobre la población estelar joven y sobre todo los objetos estelares jóvenes. En este diagrama tenemos como, un pequeño esquema de los procesos por los que dan lugar al nacimiento de una estrella. Desde desde que tenemos una nube molecular y un core que llamamos preestelar, y por agrupación, se va acumulando masa hasta llegar al colapso gravitacional, y ahí es donde se va formando lo que conocemos como protoestrella, y esta protoestrella pasa por diferentes etapas evolutivas hasta llegar a ser una estrella propiamente evolucionada. Entonces, en todas estas etapas llamamos a estos objetos comúnmente como objetos estelares jóvenes para evitar llamarles estrellas que aún no se han formado. Los objetos estelares jóvenes, o YSOs por sus siglas en inglés, están clasificadas en 4 tipos, se les denomina desde clase 0 hasta clase 3, en función a la pendiente de su distribución espectral de energía en estas longitudes de onda. Esta pendiente, pues, nos permite, digamos, el objeto estelar joven va ocurriendo va pasando por diferentes etapas evolutivas, en las que el entorno también va cambiando. Los objetos de clase 0 son los más jóvenes y son los que se forman directamente en el colapso gravitacional. Después tenemos los objetos de clase 1, los que ya tenemos la protoestrella en el núcleo, y también tenemos una envoltura y outflows colimados. Los objetos de clase 3 ya empezamos a ver el disco junto con estos outflows, de clase 2, y los de clase 3 pues ya son los más evolucionados y ya se comienza a formar el sistema que dará lugar a los planetas. Es importante notar que en todas estas etapas, desde la clase 0 hasta la clase 3, los objetos estelares jóvenes emiten en radio. Y tenemos, dependiendo de la clase, hay una emisión que es dominante y se divide en emisión térmica o emisión no térmica. Ahora les explicaré un poco más en qué consiste cada tipo de emisión. Y esto también es un parámetro que nos permite diferenciar entre una clase y otra. La energía no térmica es el resultado de los electrones cuando están en presencia de campos magnéticos. Y en los objetos estelares jóvenes se detecta mayoritariamente en objetos que tienen una magnetosfera activa, que es lo que se conoce como radiación sincrotrona,
pero también puede ser generado en choques fotosferares, que es como emisión simple. Por otro lado, la emisión térmica viene de los encuentros entre electrones que están libres y puede venir de los choques que se producen en los jets impulsados por la estrella principal, por el objeto principal. Y también en regiones H2, en las que, bueno, por ejemplo, tenemos una estrella masiva que irradia energía UV hacia otras, bueno, en general como regiones que están fotoionizadas. También se presenta en discos protoplanetarios que sufren de fotoevaporación externa. Esto, como he dicho antes también, viene dado porque tenemos una estrella masiva cercana que irradia a otro objeto y la parte externa del disco es lo que sufre la fotoevaporación y tenemos aquí energía térmica. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar todas estas estrellas que están en formación? Bueno, es bien sabido que las estrellas se forman en cúmulos o en grupos de al menos una decena de estrellas y en el universo pues, tenemos regiones más densas, en las que se forman más estrellas y son las que conocemos como regiones de formación estelar. Ahora les presentaré algunas de las regiones cercanas que tenemos y particularmente para las que ya se han hecho estudios en observaciones de radio. Estos son parte de un sondeo que se llama Gauss Belt Survey con observaciones del BLA. Por ejemplo, aquí tenemos Taurus Auriga, en la que se detectan como 60 objetos jóvenes. También tenemos Perseo con unos 40, mayoritariamente centrado en jets. Serpent con 30 y otra región cercana que es Ofiuco también con alrededor de 80. Y ahora llegamos a la región de Orión, que es probablemente la región más estudiada de toda la historia, y nosotros pues también vamos a hacer más observaciones. Aquí les presento dos trabajos que son bastante importantes. Uno es el de 2014 de Marina Conkel, que se estudió una región bastante amplia de Orión y en la que se llega a una sensibilidad, creo que eran unos 60 microyanskis, y también este trabajo reciente de Vargas González, que se llega a una sensibilidad mucho mayor, creo que a unos 10 microyanskis, pero está centrada únicamente en la nebulosa, que sería como el centro. Entonces, las observaciones que nosotros tenemos o que queremos hacer y les presentaré más tarde, el objetivo es intentar observar una región más amplia, con menos sesgos, en las que tengamos más tipos de estrellas, a una sensibilidad similar o incluso menor a la de otros trabajos. Entonces, ahora, bueno, ¿por qué se eligió Orión A para hacer estas observaciones? Bueno, para empezar es la región el complejo más grande y más cercano de formación estelar y contiene estrellas tanto de baja masa como de masa intermedia en formación. También, tiene un gran rango de ambientes que estén poblados por protoestrellas y por objetos jóvenes que se encuentran, o sea, que tienen diferentes masas y están en diferentes estados evolutivos. Y bueno, también tiene estrellas de alta masa en formación y está interaccionando con una asociación de estrellas jóvenes. Entonces, por eso, Orión A representa, digamos, el lugar idóneo para probar todas estas teorías de formación estelar. Entonces, ahora les voy a contar un poco más del proyecto, que se llama BOLS, que viene de BLA, Orion Large Survey. Es un gran sondeo del BLA que tiene más de 300 horas de observación y está centrado en dos bandas de frecuencia que están a 6 y a 2 centímetros, son la banda C y la banda KU. Y digamos que se observa la parte del continuo y también líneas de recombinación y emisión de masa. Este sería el cumplimiento de las observaciones de BOLS. Y bueno, el objetivo principal es que con estas observaciones se podrá crear
un censo de la población estelar y también caracterizar cuál es la naturaleza de la emisión de todas las fuentes que encontremos. Otro de los objetivos principales, digamos que este sería como el objetivo final, es estudiar cómo la tasa de acreción de masa y la tasa de acreción de pérdida evolucionan con el tiempo. En las primeras etapas de formación tenemos el sistema estrella-disco y hay material que se está acretando hacia este sistema, pero también se está eyectando parte del material para conservar el momento angular en forma de jets y de alfa. Entonces, ¿cómo están relacionadas estas magnitudes? Es algo que no está demasiado claro para diferentes etapas evolutivas, entonces se pretende estudiar cómo dependen las condiciones iniciales, por ejemplo, el ambiente en el que se encuentra un objeto y la masa para saber cómo es estas tasas. Entonces, más concretamente, les comento un poco cómo se obtendrían estas cantidades. Depende, por ejemplo, la tasa de acreción de masa, dependiendo de si tenemos estrellas que están un poco más evolucionadas, un poco antes de la secuencia principal y que ya presentan emisión en el óptico o en el infrarrojo cercano, se pueden usar ciertas líneas para que son, digamos, trazadores de la acreción para poder estimar esta tasa de acreción de masa, ya que la luminosidad de acreción está relacionada con la tasa de acreción de masa. Y bueno, para las protoestrellas que estén, digamos, más incrustadas en el medio, las que son más jóvenes, pues se tendrían que usar como métodos indirectos, por ejemplo, a partir de la luminosidad volumétrica, que se podría obtener a partir de otras observaciones en otras longitudes de onda, o asumiendo que si está en una edad muy temprana, la mayor parte de la luminosidad volumétrica se corresponde a la luminosidad de acreción. Y luego, para la tasa de pérdida de masa, pues dependerá de si somos capaces de detectar fenómenos de eyección, como jet outflow, y en ese caso se puede estimar a partir de parámetros que, bueno, algunos parámetros serán como teóricos o sacados de la literatura y el radio del jet a partir de nuestras observaciones. Y en caso de que no se detecte el jet, pues se pueden usar, digamos, otros valores afectados por la detección. Y bueno, otros de los objetivos secundarios sería estudiar la multiplicidad. O sea, en algunos objetos de clase 0 o clase 1 se podrían llegar a detectar estrellas compañeras que están en formación, en las que la contribución del polvo no tienen suficiente contribución del polvo, pero pueden presentar emisión térmica que podríamos detectar. También estudiar las regiones H2 y ser capaces tal vez de detectar estrellas masivas que se encuentran digamos, incrustadas en este gas que está ionizado. Y también explorar el régimen subestelar, si somos capaces de detectar radiojets térmicos en protoenanas marrones, por ejemplo, y así ver si la relación entre la luminosidad volumétrica y la de radio se extiende hasta el régimen subestelar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso de las estrellas B, ¿detectas los vientos? ¿La mesa libre los vientos o detectas? En las estrellas masivas. No sé si se podrían detectar los vientos con... Pues, ¿qué es que se ve? ¿Cuál es el origen de Se vería lo que ioniza, o sea, el gas que ioniza una estrella masiva. Ah, no es la estrella misma. Yo Se ve creo con que H2. Yo creo que el viento también. Yo sé que las estrellas más masivas, como los C, se puede alcanzar el viento, pero no sabía que se podía detectar hasta estrellas B. Este método, pero tal vez sí, con la sensibilidad. Sí, tiene mucha sensibilidad, yo creo que sí tal vez sí que se podría llegar a detectar. Bueno, para contar un poco cuál es el estatus ahora mismo del proyecto, las observaciones de banda C ya se han
terminado, se tomaron entre abril y julio de 2022 y consisten en observaciones en 26 épocas. Conseguimos llegar a un ruido en cada imagen de unos 15-20 microyanskis y en la imagen final combinada entre 3 y 5, o sea, tenemos una sensibilidad muy alta. Las observaciones de banda KU todavía no han terminado, casi, pero todavía no. Y entonces, bueno, lo que les voy a contar ahora y el análisis que se ha hecho está mayoritariamente centrado en las observaciones de banda C y en el continuo. Elena, Sí. ¿estas imágenes Sí, son las de la emisión a 6 centímetros y a 2 centímetros de proyecto o son otras? no, estos solo marcan los apuntados que se van a hacer. ¿Qué imágenes son? Son de moléculas, ¿no? Porque Creo se que ve el sí, filamento. creo que sí, pero ahora no recuerdo de qué es. Entonces, bueno, para hacer estas imágenes en las 26 épocas, para, bueno, obviar, digamos, detalles técnicos, pero todo el mosaico que nosotros tenemos se dividió en 3 partes, ya que, bueno, debido a que es muy extenso, son como un área de 0.5 grados, se dividió en 3 partes para hacer las imágenes y también porque en la región central está la nebulosa de Orión, que presenta emisión extendida y en algunos casos se le dio como algún tratamiento algo diferente. Entonces, bueno, como he mencionado, las imágenes de una sola época ya están completadas y las imágenes de el mosaico todo combinado, de momento solo tenemos completadas la parte del norte y la parte del sur, y esta zona pues está en proceso. Entonces me centraré en lo que hemos encontrado de momento con estas observaciones. De momento lo que podemos hacer es crear, digamos, un catálogo que será preliminar porque todavía falta una parte de todas las fuentes que estemos detectando. También podemos buscar las contrapartidas en otras longitudes de onda, estudiar la variabilidad de las fuentes que se detectan en al menos una época y cuál es la naturaleza de esta emisión. Entonces, en el catálogo de las imágenes individuales, bueno, esta sería una imagen del mapa de extinción y las cruces marcan todas las fuentes que hemos detectado a 5 sigma, que sigma sería el ruido de la imagen. En este caso tenemos un ruido de entre 20 y 30, entonces significa que en estas imágenes solo vamos a detectar fuentes que serán las más brillantes y están por encima de 150 microondas. Si ahora nos vamos a las fuentes que se detectan en la imagen combinada, vemos que son muchas más, tenemos 345 y solo 80 de ellas se habían detectado previamente en las imágenes individuales. O sea, estamos multiplicando por un factor 4 las fuentes que estamos detectando en comparación en la imagen combinada. Entonces, en total, de momento, combinando ambos catálogos, hemos detectado unas 400 fuentes y todavía queda esta zona de aquí, que además al estar la nebulosa de Orión, pues va a ser la zona más poblada, por lo que esperamos detectar más de 600 fuentes en total. Perdón, y las fuentes que se detectan en épocas individuales, pero no se detectan en la imagen combinada, ¿qué está pasando ahí? Pues hay muy pocos casos de eso, pero lo que he estado viendo es que esas fuentes son variables, entonces presentan tal vez un pico en alguna época, pero al juntarlas todas la emisión es muy débil y no se detectan en la imagen combinada. Okay. ¿Y van a llegar al mismo límite de detección en la parte central? Sí, se espera que sí, aunque esta zona va a ser un poco más ruidosa. Porque la emisión extendida. Ajá, sí, sí. También vamos a, para hacer la detección al menos, intentar restringir la emisión extendida y detectar las fuentes más compactas, digamos.
Entonces ahora les voy a presentar algunos, bueno, un pequeño análisis preliminar de la parte de las contrapartidas que hemos ido mirando en el rango de longitud de onda de centimétrico y milimétrico. Con ALMA, bueno, tenemos 8 contrapartidas en este trabajo reciente. Este es un trabajo en el que estas fuentes en ALMA presentan como unos flares de variabilidad. Y lo que vemos en nuestras imágenes es que también vemos esta variabilidad. Además, estas fuentes presentan emisión en rayos X y tal como se comenta en este trabajo, esta variabilidad es probable que se deba a emisión girosincrotrón. Aquí otro ejemplo, que vemos otra fuente variable. Y bueno, tenemos más fuentes que presentan, digamos, como estas curvas de luz y bueno, un análisis posterior será estudiar más detalladamente toda esta variabilidad y cuál es su origen. También hay otro trabajo de John Tobin, el Survey Random, que tiene observaciones con ALMA y con el VLA. También detectamos algunas contrapartidas y la mayoría de estas fuentes son fuentes que están ya clasificadas como clase 0, 1 o fuentes de espectro plano que serían entre clase 1 y clase 2. Aquí les muestro un ejemplo de una de las fuentes que se detecta. La imagen en color sería las observaciones de ALMA y los contornos nuestras observaciones. Entonces, lo que traza las observaciones del VLA es el disco y la emisión libre en la dirección del jet, mientras que las observaciones de ALMA trazan la rotación del disco el disco que está perpendicular a la dirección de este auto. Y este es un caso particular de una estrella de masa intermedia que tiene una tasa de acreción que es mucho más alta que para otras protoestrellas de masa similar. Luego también, en comparación a los otros sorteos que les he mostrado antes, que son los de Confield y Vargas González, tenemos un gran número de contrapartidas, pero aún así tenemos 250 fuentes que no tienen una contrapartida en centimétrico o en milimétrico de otros trabajos. Entonces, lo más probable es que no hayan sido catalogados, porque tampoco se han detectado, por ejemplo, en infrarrojo, pero se trata de estrellas que son muy jóvenes y estamos pudiendo detectar. Y bueno, de hecho, 150 de ellas no presentan contrapartida en otra longitud de onda. También es posible que parte de estos objetos se trate de objetos extragalácticos que podemos detectar porque la banda C es sensible a la emisión no térmica. Entonces, por ejemplo, hemos calculado el número de fuentes extragalácticas que se pretende, que se espera detectar, unas 14-15 en todo el mosaico. Y aquí les muestro algunos ejemplos de fuentes que hemos detectado extragalácticas que también presentan polarización mínima. Luego, en la parte del infrarrojo, nos hemos centrado mayoritariamente en el catálogo de emisión, que está hecho con el VISPA, porque tenía una clasificación bastante precisa de las clases. Entonces, lo que vemos es que la mayoría de detecciones son clase 3, o sea, estamos detectando mayoritariamente la emisión no térmica y tenemos muy pocas clase 0 o de espectro plano. Pero como he dicho antes, hay muchos objetos que no tienen contrapartida en infrarrojo y que por tanto no están clasificados, pero pueden que sean objetos jóvenes como de clase 0. Y de hecho, este tipo de fuentes solo lo podemos detectar o mayoritariamente lo detectamos cuando tenemos la imagen combinada, o sea, cuando tenemos una mayor sensibilidad. Y es porque las fuentes son muy débiles. Aquí les muestro algunos ejemplos, pero aún así, en estas clase 0, clase 1, también tenemos algunas contrapartidas de otros trabajos en los que se presenta, o sea, en los que aparece hidrógeno molecular,
Este hidrógeno molecular es un trazador, bueno, digamos que aparece cuando tenemos choques producidos por los jets o por los outflows, pero digamos que con nuestras imágenes, al menos en banda C, no estamos viendo claramente pues, un jet. Luego, también hemos mirado a las fuentes que tienen contrapartida en rayos X. Aquí únicamente para explicar un poco que se puede usar un parámetro que se llama hardness ratio para poder clasificar o para poder saber mejor cuál es el estado evolutivo de una fuente. Aquí muestro un diagrama color-color de todas las fuentes, no necesariamente en BOL, sino en esa región, que tienen emisión en infrarrojo y en rayos X. Y la escala de color es el hardness ratio, que se define, bueno, digamos que la banda de rayos X está dividida en soft y hard. Entonces, cuando tenemos más absorción, o sea, cuando por ejemplo tenemos una estrella más joven que aún tiene la envoltura, la parte soft no se detecta casi y nos quedamos solo con la parte hard de rayos X, lo cual implicaría un hardness ratio más alto. Por lo tanto, estas digamos que son más jóvenes. Claro, si nos vamos a nuestras fuentes, hay muchas para los que no tenemos estos datos, pero la mayoría están, digamos, como en este color, que indicaría fuentes un poco más evolucionadas. Ahora, si nos vamos a otros sondeos espectroscópicos, como por ejemplo en Apogee, hemos detectado 95 fuentes y en la parte óptica de Bosman, 20 fuentes. Aquí les muestro un diagrama HR de Kiel en los que estos parámetros se han calculado en base a Apogee, que es una red neuronal que ajusta las líneas de absorción en función a las observaciones de Apogee. Entonces vemos que la mayoría de objetos están entre 0,5 millones de años y 5. Pero hay algunos casos particulares, como por ejemplo estos, que parecen que son objetos más evolucionados, pero no coincide con la clasificación que se ha hecho de color de Vision. Por ejemplo, no sé, pero este es una disco en clase 2 y aquí protosferia. Entonces puede ser que estos objetos, por ejemplo, tengan líneas de características de trazadores de acreción o otros parámetros, y el ajuste que se está haciendo de los parámetros, digamos que está sesgado hacia ciertas líneas de absorción. Y también estas de caso particular, que es un disco, o sea, clase 2, que parece mucho más, es mucho más joven. Este también es un caso particular porque es lo que se conoce también, está detectado también como proplit. Un proplit es, lo he mencionado antes, está cuando tenemos un disco que la parte externa del disco está siendo fotoevaporada externamente debido a la presencia de una estrella masiva. Esto particularmente en Orión lo vemos mucho porque bueno, tenemos muchos objetos, muchas estrellas que están muy pegadas a estrellas masivas. ¿Cómo están estimando la gravedad? ¿Es directa o es por Stephen Boltzmann y Santo Iluminación? No lo creo claro porque esto es lo que se hace directamente con la red neuronal de Apogee a partir de las líneas de absorción, pero no lo tengo claro cómo se calcula. Entonces, únicamente como ejemplo de una fuente, este sería el espectro de Apogee, y las líneas de absorción para objetos jóvenes son, digamos, un poco más anchas que lo que esperaríamos para estrellas más evolucionadas. Pero también tenemos algunos objetos que presentan toda la línea de bracket gamma, lo cual está implicando acreción. De hecho, tenemos 6 acretores que tienen contrapartida en Bohr,
y que también presentan esta emisión de bracket band. Lo curioso de este espectro es que pertenece precisamente al PROPID que les he comentado antes. Entonces, digamos, con Apogee lo que estamos detectando es la emisión en el objeto central, pero aquí estamos viendo como trazadores de acreción, entonces podría ser que este hidrógeno ionizado venga o sea, no se extienda desde la parte externa hacia el centro de la estrella. Pero bueno, esto aún se tiene que hacer un análisis, digamos, más profundo de objetos así. Y bueno, únicamente les pongo también algunos ejemplos de PROPIDs que hemos detectado, dedicamos alrededor de 30, que ya han estado en otros trabajos. Y bueno, 16 de ellos presentan líneas de recombinación que se detectan con ALMA, aunque de momento con el análisis que han estado haciendo, otro grupo de trabajo, no han detectado estas líneas de recombinación en nuestras observaciones. Y también con MUSE pues tenemos otras líneas de emisión. Les voy a enseñar algún ejemplo de, por ejemplo, de este PROPID que se detecta con el link web. O por ejemplo este que es la imagen de MUSE, y aquí tendríamos este PROPID que, bueno, estas serían las observaciones en las diferentes líneas de emisión, y esta en otro trabajo en la que se trata con ALMA y con el BDA. Ahora, lo que vemos en nuestras observaciones es también precisamente esa forma de, bueno, digamos que esta sería la parte más cercana a la estrella masiva y deja como un halo de emisión. Entonces, y aquí, bueno, les enseño una comparación entre la imagen entre una sola época y esto no sería ciclo, porque sería toda la imagen común. Y bueno, que ya podemos como empezar a ver otro tipo de estructuras y también estudiar, digamos, más en detalle esta emisión, porque en teoría en radio lo que podemos detectar es la emisión libre del frente de ionizadores. ¿Tienes solo una configuración, las dos duraciones, o tienes varias configuraciones para ver por la emisión extendida también? Está en solo una configuración, pero podemos, o sea, esta sería como con no casi toda la emisión extendida, no sería con todo. No, para los PROPIDs está bien, ¿no? Porque los necesitas la resolución. Está bien, no pueden producir mapas bonitas que tengan todas las estructuras, todas las escalas, ¿verdad? Para comparar con el otro WST o con el con todas, yo creo que no podemos representar. Pero bonitos son. Pero son filtrados, ¿no? No, Sí. O sea, no es solo configuración A. B. Sí, B. B. ¿B? B, ¿no? Creo que era A. Deberíamos saberlo. Sí. ¿Qué resolución tiene? 121. No, de 20. 0.3. Sí. Y bueno, para acabarles, dejo un pequeño resumen del análisis que hemos hecho. Sí. Este proyecto lo que pretende es crear un censo de toda esta población estelar y caracterizarla. Y de momento lo que tenemos es un catálogo de las imágenes, de las fuentes que se han detectado en imágenes de una sola época, y también el catálogo combinado de al menos 2/3 del mosaico, en la que en total tenemos unas 400 fuentes. Y bueno, la mayoría de objetos que tienen emisión de infrarrojo están clasificados como clase 2, clase 3, pero como he mencionado antes, es posible que todas estas fuentes que no están clasificadas, que no tienen emisión, pues sean probablemente objetos muy pocos. Y bueno, también tenemos algunos 31 PROPIDs detectados, y en las imágenes de una sola época no podemos detectar casi ninguna clase 0, clase 1. Por eso es importante pues, llegar a una resolución mucho mayor.
Y bueno, pues aún queda mucho trabajo por hacer, estudiar toda la variabilidad de las fuentes, obtener el índice espectral para poder determinar mejor la naturaleza de la emisión, también estudiar la parte de polarización y bueno, luego también como análisis centrado en objetos que vayan saliendo y que sean interesantes. Y bueno, pues hasta aquí mi charla y si tienen alguna pregunta. Gracias, Elena. ¿Tienen preguntas? Aina, Gilberto. Sí, muy rápido. ¿Habéis comparado un poquito con las imágenes que ya han salido del JetWeb en la parte central de vuestro? No hemos mirado, pero sí que sería interesante. Lo único, no sé si en el dentro de la imagen, que es o en sí, no sé si ahí se podría ver con tanto detalle como en las fuentes, no estoy seguro. Gilberto. Una de tus últimas, si no es que la última imagen que presentaste, de la del Proplit, se le ve una pelotita a un lado. Con las observaciones yo nunca sé qué se puede creer y qué no. La de la derecha se ve una pelotita abajo a la izquierda. ¿Esto? Eso está el chorcito así y al final se ve un poco más brillante. Al final. Eso. Sí. ¿Eso es real? Es la cola. Este es, bueno, es HST1, es el tope más famoso. Ajá. Hay imágenes no ópticas y son mejor de resolución, porque este es como .2, ¿no? Y con James Webb, ¿no? Se puede ver con como .0. Y con los de la resolución pues, se ve todo. ¿No? Es la cabeza brillante que está iluminada directamente por la esfera de los aviones. Y luego lo demás es los partes cilíndricos, es la cola, ¿no? Que es la sombra de la ionización debido a la evaporación del disco. Entonces esa Y pelotita... hay una compañera que no se ve allí, pero en el óptico, más o menos a la mitad de la cola, al lado superior, no hay otra estrella. Yo lo que quería preguntar es si esa cosa es real, ¿es un pedazo que se erosionó del Proplit o es una compañera? No, tienes como un cono que es como una sombra. Sí. ¿Sí? Porque la evaporación del disco en sí, por la radiación suave ultravioleta, es más o menos isotópica, pero la ionización, la radiación ionizante es mucho más direccional. Sí. Entonces esto forma como un viento neutro, isotópico, pero luego se ioniza de este lado y te da como una sombra que es incisivo y por estar en el ángulo se ve que es como cónico. Sí, eso es la cola, pero el punto brillante después. Es más densidad. Sí, somos todos, entonces se puede ver. Sí. Es más densidad de gas. No, pero en la otra imagen, ahí, ¿no? Se ve en diferentes líneas, ¿no? Como en la azufre 2 se ve muy bien la cola ahí. La cola, pero no la pelota. La pelota es la parte al final de la cola. Si así se viera 3 átomos. Pues, pero no sé, en la imagen después, donde están los datos de voz, también se denota como una desviación, ¿no? De la cola, o sea, como un swing, ligero, o sea, como que no es muy straight. Sí. Entonces, ese punto podría ser simplemente que Sí, o sea, como una un ondulación punto que está. donde hay más flujo. Más densidad de columna. Ajá. Se está desviando Claro, hacia la sí. línea de visión. Ajá, exactamente. Entonces, Ok. Es que, bueno, parece que está muy cerca, entonces el grupo rotativo con la presión de pero Luis. Dos preguntas. Una es acerca de la fuente que tienes
asociada con pirocinclotron, que es variable. Quería preguntarte si no vistes los demás parámetros stops para ver si tiene también polarización. Generalmente esas fuentes tienen polarización. En las curvas de luz estas. No, esa No, fuente. estas no. Que si esa fuente tiene colores. No tienen. No tiene. No hemos visto. De momento, o sea, hemos mirado como la polarización en la parte de la imagen combinada, porque esperábamos que en las solo una sola época fuera muy débil y solo tenemos función. Pero creo que también estaría bien mirar en cada una de las épocas por si acaso hay variabilidad, por ejemplo, en la polarización, pero de momento no lo hemos mirado. Y la segunda pregunta es acerca de los jumbos. Ahorita están muy famosos los jumbos y creo que los mapas de ustedes sí son bastante sensitivos para ver si existen, pueden verlos en radio y cubren un área muy grande. Sí, creo que están en la región más central y para esas no tenemos aún la imagen como más profunda. Yo estuve mirando en las imágenes combinadas y ahí no detectamos los mundos, pero ahí las sensibilidades pues, no es tan grande. A ver, Me sorprendió un poco lo de que te cuesta trabajo detectar las clases 0 y 1, pero yo creo que a lo mejor en banda KU, si la sensibilidad absoluta es similar, ahí ya lo vas a detectar. Sí. O sea, tú estás esperando eso. Esperamos que Sí. sí. Si llegamos a la sensibilidad del mismo orden, sí que se podrá detectar, porque en banda P detectan más los procesos no técnicos. Okay. sí, esa es la idea, que ¿no? Me sorprendió cuando lo vimos porque Johanna, que está haciendo un trabajo, ¿dónde está Johanna? Johanna, que está haciendo un trabajo similar en otra región, ella detectó principalmente 0 y 1, ¿no? Las clases más jóvenes, pero son frecuencias más altas las que estudia Johanna. Y aquí es muy claro, ¿no? Y además las detectas en las épocas individuales, pero incluso en el combinado, que es más profundo, detectas principalmente clases evolucionadas, ¿no? Entonces hay que verlo de banda. Voy a traer pues. Pregunta. No. There's one on Zoom. Eh, So Sonu, you asked a question during Zoom. Do you want to ask that again, please? Yeah, so I wanted to ask about the same variability thing. I think the present slide is that. But I don't know if you have already answered it or not because my Spanish is not that good. But basically, my question is the variability that you're observing in the millimeter, are they strongly correlated with any simultaneous X-ray variability for these sources? It's correlated with X-ray variability. any correlation between X-ray and radio? Yeah. In this paper, I think they present also that those sources present variability at X-ray, and we are also detecting that it has a counterpart on X-ray. So I think that's the reason it's most likely coming from the geosynchrotron emission. So you are saying that they are correlated? I think so. Okay. But you are asking that if we see the same variability in X-ray and in radio? Yeah. Well, not the same. Not Okay. In X-ray, it's much more. The time scales are much more shorter. But Okay. it may be correlated. Okay. Ah, Because I was simulations in there? No. Because I was thinking if they are correlated, then maybe the sources are magnetically active via source. I mean, we can say comment something about the nature of the source, right? I was thinking in that direction. La pregunta. Okay. Sorry. No. Okay. The next question was if these periodic did you notice any periodic patterns in this one, or was this variability purely stochastic?
Any patterns in the variability? Periódica. For some sources, there seem to be a kind of periodicity, but in other ones, for example, they present like some flares, and in other it's just random. So we have to check more like the nature of those sources to see what's causing this variability. Okay, so mostly there are no periodic patterns or anything that you are finding. Is that so? Yeah. Okay. Okay. Okay, that's all. Thank you. Okay, thank you. Do we have any other questions on Zoom? ¿Hay otras preguntas en Zoom? Ok, agradecemos de nuevo a Elena. Muchas gracias.